Gracias. Ya fueron. Bueno, yo creo que les pediríamos que tomen asiento. Ya fueron a avisar que el panel da inicio fuera. El siguiente panel que vamos a tener en este salón es Seguridad Alimentaria y Nutricional y Salud. Estará moderado por la doctora Nuria Urquía Fernández, representante de la FAO en México, y compuesto por la señora Artemisa Montes, Mildred Crawford, Ana Cristina González, Saúl Vicente, Yunuel Cruz y Aurora Adame, a quienes damos la bienvenida y el agradecimiento por su participación. Nuria, pues creo que podríamos empezar. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. En primer lugar, una felicitación a los organizadores y de verdad una enorme felicitación por el gran seguimiento a esta convocatoria. Yo estaba realmente impresionada por la cantidad de participantes que habéis conseguido reunir en este evento. Por ello, de verdad, los felicito sinceramente. Y quisiera empezar primero agradeciendo a la audiencia que nos acompañen aquí. Sabemos que hay otro panel y el hecho de que haya pocos significa que la calidad está asegurada, porque si están aquí es porque quieren estar aquí. Y quisiera empezar estableciendo un poco el escenario antes de introducir a los participantes. Exactamente dónde estamos después del año 2000, que empiezan los objetivos del milenio, aunque los indicadores empiezan en 1990. En este momento hay en el mundo 868 millones de personas en desnutrición. En América Latina estamos en 49 millones. El camino a recorrer, o el camino recorrido más bien, las lecciones aprendidas, pues ha sido positivo desde el punto de vista en América Latina, sobre todo, pues que disminuyeron desde 65 millones a 49. Sin embargo, cuando vemos un poco esa tendencia, vimos que esa disminución progresiva fue bastante fuerte hasta el 2007. A partir del 2007, que había 50 millones, pues prácticamente el número no ha cambiado, ahora hay 49. O sea, se ha ralentizado muchísimo la lucha contra el hambre en América Latina. O sea, es cierto que los indicadores de América Latina son de los mejores del mundo, pero por otro lado, la velocidad en la disminución de la erradicación del hambre ha bajado mucho. Por otra parte, quería decir algo que se ha repetido ya en varias ocasiones en algunos paneles, y es el hecho de que el crecimiento económico no es suficiente para asegurar la erradicación del hambre. Vemos que la disminución más rápida ha sucedido en aquellos países que han crecido económicamente también más rápidamente, como en China, como en Brasil, como en la India, pero hay países cuya renta per cápita ha aumentado y, sin embargo, el indicador de desnutrición no se ha movido. Eso significa que, como digo, es una condición necesaria, pero no suficiente. Tiene que acompañarse de otro tipo de políticas que aseguren que los recursos van a incidir de forma igualitaria en la población, porque recordemos, lo decía ayer Alicia Bárcenas, el gran problema del continente latinoamericano es la desigualdad, la redistribución de riqueza. Esa es la gran cuenta pendiente en América Latina, con uno de los índices de Gini, que es lo que marca la distribución de riqueza más altos del mundo. Sin más preámbulo, voy a pedirle por favor a los miembros de este panel que se presenten. La dinámica del panel es que le voy a pedir a cada uno que se presente y que durante 5 minutos, máximo 7 minutos, nos haga sus recomendaciones. Ellos son los representantes de cada grupo, nos hagan sus recomendaciones a este panel. Después de que cada uno de ellos nos lo presente, abriremos un turno de preguntas y respuestas a los que en diferentes rondas iremos respondiendo. Y sin más preámbulo, como digo, le voy a pedir a nuestra primera miembro de panel del sector académico, la señora Artemisa Montes, que por favor se presente ella misma y nos hable de sus recomendaciones. Gracias. Muchas gracias, Nuria. En efecto, yo soy representante del sector académico. Yo soy Artemisa Montes Silvan, del Observatorio Mexicano de la Crisis. Y una de las cosas que me gustaría destacar de
del panel en donde estuvimos trabajando es que era un panel académico, pero en donde tuvimos una discusión no solo desde el punto de vista conceptual y teórico, sino que también estuvimos enriquecidos por muchos integrantes que realizaban actividades muy prácticas y de conexión directa de la academia con el trabajo comunitario o la promoción de actividades de participación, lo que me parece que también enriqueció bastante las propuestas que salieron de nuestra mesa. Bueno, en primer lugar, y destacando lo que ya señalaba Nuria, uno de los principales elementos que se destacó en nuestra mesa fue que la seguridad alimentaria es un tema multidimensional y que se relaciona básicamente con este concepto de la desigualdad, pero también con cuestiones como la inclusión de género, con el ingreso bajo de las personas, así como la producción y el contexto económico y político de los países. En ese sentido, no solo debemos de considerar el problema de la seguridad alimentaria, la nutrición y la salud como parte de la agenda social, sino también debe estar incorporada en los debates que se lleven a cabo en los temas económicos, de comercio. Es decir, si se busca encontrar una solución integral, se debe abordar desde estos otros puntos de vista. También se mencionó que la seguridad alimentaria tiene muchas aristas, dando seguimiento a esto, que deben ser consideradas, por ejemplo, todo el tema del acceso a los alimentos, la inocuidad y la calidad de los alimentos y el tema de la cultura alimentaria. Y entonces aquí nos hablaban mucho de lo que son los patrones de consumo, de cómo tradicionalmente hay personas que pueden vivir cerca de la costa, pero que no consumen pescado porque están, no sé, a 1 hora o a 2 horas y prefieren consumir, no sé, carne de cerdo o de res. Entonces también incidir en esta transformación de la cultura alimentaria y también en lo que ahora padecemos, que es como esta mezcla de distintas dietas, ¿no? Que también ha conducido mucho al problema de la obesidad y la desnutrición en América Latina. Y en el tema también del acceso a los alimentos, cómo se maneja el tema de las cadenas de distribución y que tienen no solo un impacto sobre los precios, sino también sobre todo el tema del desperdicio de alimentos, que es algo que se debe tomar en cuenta. En tercer lugar, se reconoció el desarrollo sustentable, o se mencionó que el desarrollo sustentable debe ser un componente central en el tema de seguridad alimentaria. Y entonces tenemos que empezar a manejar conceptos como pesca sostenible, que las tierras cumplan con su vocación biótica, que no hay una sobreexplotación de los mantos acuíferos o de las tierras, y temas como la remediación de suelos, entre otros. También el tema de sostenibilidad nos ayuda a pensar en lo que es el consumo, por ejemplo, a manejar indicadores de la distancia que recorren los alimentos para llegar a las distintas mesas, las temporadas en que se consumen ciertos alimentos. Otro tema recurrente fue el replanteamiento del tema de seguridad alimentaria y plantear más la idea de una soberanía alimentaria. En ese sentido, se estaría hablando del concepto de abastecimiento, de consumo y producción responsable y sustentable, de la participación y el desarrollo de capacidades de los campesinos en lo que es la producción, distribución y consumo de los alimentos. Se invitó a que en las discusiones de la agenda posterior a 2015 se tome en cuenta a la seguridad alimentaria de manera transversal, es decir, multidimensional, pero también transversal, ya que las causas del hambre son, como habíamos dicho, multidimensionales y se arraigan en cuestiones económicas como el desempleo, la falta de ingreso o de capacidades productivas. Y de igual manera se deben considerar sus consecuencias en la salud, como la obesidad y enfermedades no transmisibles, así como la falta de participación posterior de personas que ya no se desarrollan debido a la desnutrición. Sobre esto último, se hizo hincapié en la necesidad de no perder de vista al sector de la población menor a los 5 años, de edad en la que se desarrollan las capacidades neurológicas y cerebrales de las personas. Hubo referencias
al efecto de la especulación financiera internacional en la volatilidad de los precios de los alimentos, y se argumentó que en realidad no estamos hablando de mercados de alimentos, sino más bien de especulación que se lleva a cabo por grandes oligopolios. Se llamó a fortalecer los mecanismos internacionales existentes que contribuyen a la seguridad alimentaria, como por ejemplo la OMC para los temas de comercio y la OSD para programas de tecnificación del campo, además de otros programas de Naciones Unidas. Finalmente, se recomendó que la agenda posterior a 2015 contenga una meta para que cada país logre su soberanía alimentaria y disponga de los elementos que sean necesarios para conseguirlo. Esas serían nuestras conclusiones. Muchísimas gracias también por haberte ceñido al tiempo y por tu importantísima contribución. Voy a presentar al segundo miembro del panel. Ella es Mildred Crawford, es la representante del Caribe. Ella no habla español, nos va a leer una contribución en inglés. Le voy a pedir a ella que se presente y que nos haga su contribución. Please, Ms. Crawford, you have the floor. Thank you very much, Madam Moderator. I am Mildred Crawford from Jamaica, representing the Jamaican Network of Rural Women Producers and, by extension, the Caribbean Network of Rural Women Producers. We support the Latin American view in its entirety, but because of our uniqueness as the Caribbean states, it is imperative that we make our contribution to add to what is here so that we can have a level playing field and be included, especially as rural women who are always left behind. Allow me the privilege to bring on behalf of my other Caribbean representatives here the points that will be mentioned hereafter. The new post-2015 agenda must integrate the welfare of men and women within the cycle of life and the diversity of all human beings. The multilateral agreement did not address small farmers within CARICOM, which constitutes 70% of the land holding within the region. It is also imperative to ensure that decent work agenda is recognized and enforced for the social welfare of all women. And I speak specifically to the area of access to credit, access to land, equal work to equal pay for women, rural women, because in most instances within the Caribbean, women are not paid for the work that they do. And so they are at a disadvantage to progress within the CARICOM region. Agriculture remains vulnerable in the Caribbean region, mainly because the attacks of natural disasters are more frequent, and the impact of multilateral trade agreement increases risk and retards the process of resilience. We speak about people who want to export and the kind of tariffs that exist. Most times, regardless of how good the product is, upon leaving its destination, it never arrives to the consumer in the same order because of the red tapes that it goes through. In this instance, our women or our people end up at a loss. For health, we speak at maternal mortality. We must ensure that the region addresses the issue of maternal mortality. In fact, the Caribbean, like the rest of the world, is lagging behind in this goal. Most CARICOM states have reduced maternal mortality rates, but have not achieved the goals described. Haiti has a mortality rate of 630 per 100,000. Jamaica has 95, Trinidad and Tobago has 55.
Maternal morbidity is also a grave concern and is the driving force behind this is the impact of unsafe abortion as a result of the criminalization of abortion throughout the Caribbean. Only Guyana and Barbados have termination of pregnancy legislation. In all of the other countries, abortion is legal only in very limited circumstances. HIV/AIDS is a major issue for the Caribbean. The prevalence rate 1.7 for the region, with Bahamas having the highest rate of 2.8, with the lowest in Cuba of 0.2. The Caribbean has improved in ARV adherence, which has decreased the mortality rate for persons infected. Programs have also yielded great success, with several countries experiencing almost no children infected at birth and in the perinatal stage. Our recommendations are: A, for food security, to ensure there is a participatory approach to trade liberalization, which plays a critical part in raising civil society awareness, and to use education as a vehicle to engage people in the process. To ensure sustainability, a fairer trade process needs to be implemented and recognized at all levels. B, health recommendations are as follows: increase access to skilled medical practitioners before, during, and after birth. Access to the sexual reproductive health services, particularly for youth and adolescents. Increase access to information and education. The decriminalization of abortion and increase access to safe abortion services. Specific programs aimed at reducing the vulnerability of women and girls to HIV/AIDS. And finally, the effective implementation of comprehensive sexuality education programs in the formal education system. Ladies and gentlemen, thank you for listening. These are our contribution from the Caribbean. Thank you. Thank you very much, Ms. Crawford. Me gustaría ahora presentar a nuestra tercera participante, la señora Ana Cristina González. Ella representa al grupo de concertación. Me gustaría que ella se presentara y nos hiciera la contribución de su grupo. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Ana Cristina González, soy colombiana, soy integrante de la Articulación Feminista Marcosur y del Secretariado de la Articulación Regional de América Latina y el Caribe hacia Cairo +20. He trabajado largamente en temas de salud, como directora de salud pública en Colombia, pero también a nivel regional y a nivel internacional. Voy a tratar de leer de manera clara pero rápida para cumplir los tiempos los acuerdos del grupo que por lo demás incluye a las mujeres, que somos la mitad de la población y no solo un grupo de concertación, pero también a las jóvenes, personas viviendo con VIH/SIDA, con discapacidad, afrodescendientes, indígenas, académicas, mujeres de sociedad civil. En primer lugar, proponemos que el elemento integrador de esta dimensión en una nueva agenda de desarrollo sea la salud. Cualquier objetivo que aquí se defina debe propender por una esperanza de vida saludable y con calidad para todas y todos en el marco de sistemas de protección social. La salud debe ser abordada como un derecho humano fundamental, por lo que los estados tienen obligaciones para proteger, promover y garantizar su ejercicio bajo una mirada que aborde la igualdad de género, intergeneracional y la interculturalidad. La salud es un asunto de interés público, es una precondición y a su vez una condición generadora de desarrollo. ¿Qué implica el derecho a la salud? El acceso universal a servicios de salud de calidad, considerando las necesidades y perspectivas de todas las personas en las diferentes etapas del ciclo vital, desde la infancia hasta el envejecimiento.
La prestación de servicios debe centrarse en prácticas y principios que se enmarquen en los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y la dignidad de las personas, la no discriminación y la igualdad, sin distinción de edad, raza, etnia, sexo, cultura, religión, estado civil, condición de discapacidad, condición de VIH, pertenencia rural o urbana, nacionalidad de origen, estatus migratorio, idioma, orientación sexual, identidad de género u otros factores. La nueva agenda de desarrollo tiene que incorporar y reafirmar el derecho de cada persona al disfrute del más alto nivel posible de salud y de los derechos sexuales y reproductivos como parte fundamental de ese derecho. En cualquier escenario, una meta en salud debe incluir las metas inconclusas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Por ello, el nuevo marco para el desarrollo debe tener entre sus objetivos el progreso acelerado hacia el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, la información, la educación y los servicios. Se requiere abordar en simultáneo todos los macrodeterminantes de la salud y sus relaciones, asegurando que los ciudadanos y los grupos en situación de vulnerabilidad o excluidos por las razones antes explicadas vean satisfechas sus necesidades específicas de salud. Por ello, es imprescindible entender que las grandes transiciones epidemiológicas que enfrentan los países del mundo, y esto es muy importante, en particular la transición de la desnutrición a la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles, tienen impactos diferenciados en la salud de las mujeres, en su salud reproductiva y la salud perinatal. En este contexto, resultan inaplazables para el grupo la maternidad voluntaria, segura y gozosa, el aborto legal y seguro, la prevención, tratamiento y apoyo al VIH en todas sus vías de transmisión desde un enfoque de género, una vida libre de violencias, incluida la eliminación de la violencia sexual, los derechos de la población LGBTI, la salud sexual y reproductiva integral para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, incluida la anticoncepción y anticoncepción de emergencia. Esto requiere la garantía del acceso a insumos e intervenciones esenciales y, más importante aún, servicios que sean libres de coerción, discriminación y estigma. No hay salud sin educación de calidad, incluida la educación sexual integral, laica y basada en derechos. De otro lado, se hace necesario privilegiar el derecho humano a la alimentación, a la nutrición de calidad, incluido el acceso al agua potable y a la soberanía alimentaria. Es urgente revisar los modelos de producción, comercialización, consumo, distribución de los alimentos, componentes todos que repercuten en la salud y la nutrición. En este sentido, es obligación de los estados diseñar, implementar y monitorear una política de producción de alimentos que considere privilegiar la producción local y que se entreteja la cadena de consumo con la producción de pequeños productores, que las medidas de seguridad alimentaria y nutricional no añadan cargas extra de trabajo no remunerado a las mujeres, que se regulen las grandes corporaciones que ofrecen alimentos de baja calidad y sin componentes de nutrición, que se incluya la protección de sistemas locales de suministro y distribución de semillas gratuitos con el fin de revertir los impactos ambientales y sociales causados por la seguridad alimentaria, la degradación de los suelos y el acaparamiento de tierras en todas las comunidades afectadas, incluyendo las mujeres rurales en la agricultura, pescadores, personas indígenas, las que viven en los bosques, pastores y muchas otras comunidades marginadas, que incluya la emergencia de la doble carga de desnutrición y obesidad, particularmente en niños, niñas y adolescentes. No hay protección del derecho a la salud sin una asignación progresiva de presupuestos que consideren las dinámicas de población, con ejecución transparente, metas, indicadores y objetivos desagregados e información pública y oportuna para la toma de decisiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana Cristina González. Quisiera pedirle ahora al señor Saúl Vicente, representante de los pueblos indígenas, que por favor se presente y nos presente las conclusiones de su grupo. Gracias. Muy buenas tardes, hermanas y hermanos. Agradezco la invitación que me hicieron para estar aquí en este panel
para comentarles acerca de los resolutivos del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas en este tema de seguridad alimentaria, que nos compartieron la sabiduría de los jóvenes, ancianos y educadores y todos los que intervinieron en el grupo de trabajo, nuestros hermanos indígenas que vinieron de diversas partes de América Latina y que he tratado de resumir en este documento. Muchísimas gracias a todas y todos. Tratando de responder a las preguntas que se hicieron, elaboramos este documento, resume las intervenciones. En primer lugar, acerca del tema abordado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, podemos decir que ni en la Conferencia Mundial de Alimentos, ni en los Objetivos de Desarrollo del Milenio aluden directamente a los pueblos indígenas, ni se les considera en alguna de sus dimensiones, pero sí se reconoce que es uno de los sectores más afectados por el alza de precios de los alimentos. En América Latina y el Caribe, ¿qué lecciones se han aprendido? Lo primero es que los Objetivos de Desarrollo del Milenio no tienen un acercamiento holístico del desarrollo y en muchas ocasiones hacen referencia a los promedios nacionales. Estos objetivos y sus indicadores de progreso no capturaron las prioridades del desarrollo y bienestar de los pueblos indígenas. En América Latina se reconoce alrededor de 50 millones de personas indígenas, pero no existe suficiente información sobre los diferentes indicadores de población indígena. Sin embargo, sí se reconoce que es la población más pobre y que habita en las áreas más rurales de estos países de América Latina y el Caribe. Respecto a las aspectos clave de los temas para ser priorizados en la Agenda de Desarrollo post-2015, los pueblos indígenas de América Latina han considerado primero la necesidad de entender las causas estructurales de esta problemática. La primera es la colonización, establecida a través de la doctrina del descubrimiento que se impuso en los territorios de los pueblos indígenas de América Latina. El desplazamiento forzado, la degradación de las tierras y aguas indígenas, la discriminación racial, la falta de acceso a la educación, al empleo y a los servicios sociales, la reducción de las estructuras sociopolíticas, los factores ambientales actuales como la disminución de las fuentes tradicionales de alimentos y la actividad industrial en tierras indígenas, el sistema globalizado de los alimentos controlados por un pequeño número de corporaciones multinacionales y el procesamiento de alimentos también bajo el control de las grandes corporaciones. La mercantilización de la naturaleza y de todas las formas de vida transforma los bienes comunes en mercancías, permitiendo la apropiación e impidiendo la libre circulación del conocimiento y las semillas. La expansión de los monocultivos con una gran concentración de la tierra y destrucción masiva de la biodiversidad. En materia de salud, el derecho a la salud, junto con los derechos a la educación y a la identidad cultural, debe de entenderse como una cuestión de derechos humanos, económicos y sociales. Los diabetes en el embarazo y las diabetes mellitus gestacional también plantean una amenaza importante para las mujeres indígenas, cuya salud reproductiva está íntimamente ligada al futuro riesgo de desarrollar la diabetes en su descendencia y, por lo tanto, crear un amplificador intergeneracional de la enfermedad. Pero se han ubicado también otras áreas que deben de atenderse. En primer lugar, el reconocimiento de los pueblos indígenas a nivel nacional e internacional, el reconocimiento de sus derechos colectivos y en particular sus derechos a la tierra, a los territorios y sus recursos y bienes naturales, el establecimiento de políticas interculturales y culturalmente sensibles a nivel nacional, especialmente en las áreas de educación y salud, la priorización de las condiciones especiales y las necesidades de las mujeres indígenas, niños y jóvenes indígenas, al igual que personas indígenas con capacidades diferentes, el reconocimiento de la cultura como el cuarto pilar del desarrollo sustentable o sostenible y en la inclusión de la visión indígena para el desarrollo con cultura e identidad, el reconocimiento del consentimiento libre, previo e informado en todas las cuestiones que afectan a los pueblos indígenas y el establecimiento de una asociación para el desarrollo relacionado a asuntos indígenas. ¿Cómo podemos garantizar que los esfuerzos para avanzar en este tema tomen en consideración las prioridades de los pueblos indígenas? Tendríamos que considerar que el derecho de los pueblos indígenas a la alimentación es a menudo denegado o violado, como resultado de la discriminación sistemática o por la falta de aplicabilidad generalizada de los derechos de los pueblos indígenas. El derecho de los pueblos indígenas a la alimentación y a la soberanía alimentaria está relacionado con el reconocimiento colectivo de los derechos a la tierra, a los territorios, a los recursos, los bienes naturales, la cultura, los valores y a la organización social. Los desplazamientos, el desarrollo de proyectos como los mineros, los monocultivos, los desastres naturales y otras actividades tienen un impacto sobre la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas. Varias formas de desigualdad, tales como el acaparamiento de tierras y la fragmentación, la explotación no sostenible de los recursos, la biopiratería, la privatización, las patentes de plantas y alimentos y semillas y otras políticas que se traducen en la disminución del acceso a la tierra, al agua y otros recursos relacionados con los alimentos para los pueblos indígenas, tienen un impacto negativo sobre el derecho de los pueblos indígenas. El uso y el tratamiento de maíz
y otros alimentos básicos y cultivos tradicionales para la producción de biocombustibles o agrocombustibles, como señalamos en los pueblos indígenas, la manipulación genética del maíz, así como el uso de semillas modificadas genéticamente en tierras y territorios indígenas, es una fuente de gran preocupación para los pueblos indígenas. Finalmente, ¿qué recomendaciones concretas se generan de los análisis realizados? En primer lugar, la aplicación de los instrumentos jurídicos internacionales como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, la política de la FAO sobre pueblos indígenas, las directrices voluntarias sobre tenencia de la tierra, pesca y bosques y otros convenios internacionales a favor de los pueblos indígenas. Se requiere asimismo que los estados reconozcan el concepto de soberanía alimentaria como una precondición para alcanzar la seguridad alimentaria, tal como fue aprobado en la 36ª Asamblea de la FAO de América Latina y el Caribe. Asimismo, se recomienda que los estados y las Naciones Unidas deben adoptar medidas positivas para facilitar la capacidad de los pueblos indígenas en el fortalecimiento de sus sistemas alimentarios tradicionales, como el reconocimiento formal y la demarcación de los territorios indígenas, por ejemplo, el sistema de producción de milpa de los alimentos. Realizar un balance entre lo que se produce para la alimentación sana versus lo que se produce para el mercado. Se requiere en América Latina una reforma agraria integral con el fortalecimiento de la agricultura campesina, familiar, indígena y urbana. Asimismo, se recomienda se reconozcan las tierras, territorios, recursos y bienes naturales de los pueblos indígenas. Además, se recomienda fortalecer las alianzas con los otros sectores a nivel regional, así como fortalecer el concepto de salud intercultural, recuperando el conocimiento de medicina tradicional y la sanación integral. Proteger al maíz nativo a través de bancos de semillas tradicionales, la adopción de un acercamiento holístico basado en los derechos humanos que tome en cuenta barreras estructurales a la salud y al cuidado de los pueblos indígenas, expandir la presencia de los pueblos indígenas en el trabajo por la salud, integrando su conocimiento tradicional, medicinas y prácticas en los sistemas de salud, la inclusión en el marco de la Agenda Post-2015 de políticas de cobertura universal de salud, alimentación y seguridad nutricional. Asimismo, se recomienda la integración de indicadores culturales y de indicadores de salud en el marco de la Agenda Post-2015 en cuestiones tales como el desarrollo económico y el medio ambiente sustentable, así como la elaboración de datos estadísticos de manera desagregada sobre pueblos indígenas. Muchísimas gracias, hermanas y hermanos. Muchísimas gracias, señor Saúl Vicente. Quisiera presentar ahora a la señora Junuel Cruz, en representación de la sociedad, del Grupo de Sociedad Civil. Por favor, preséntate y cuéntanos cuáles son vuestras recomendaciones para el panel. Gracias. Y han favorecido la producción de monocultivos, el despojo de tierras a campesinos. Por ello, recomendamos revisar y analizar el impacto no previsto de los tratados comerciales. 4. Atacar la paradoja fundamental de que en lugar de producir alimentos para que la gente coma, se están utilizando los insumos para generar biocombustibles. Las causas del hambre, como la producción de monocultivos de maíz, caña, palma africana, entre otros, están generando el aumento de los precios de la semilla en los mercados internos, acaparamiento de tierras, volatilidad de los precios y contaminación. 5.
El comercio de las empresas transnacionales y grandes corporaciones han convertido a los alimentos en una mercancía, dañando la producción campesina mediante el ciclo de venta de semillas transgénicas y compra de los productos derivados de las mismas, afectando las tierras de la región. Recomendamos que la producción y la productividad sean sostenibles, retomando la producción ancestral y el enfoque originario de los alimentos de nutrir a las poblaciones y centrar el enfoque tanto en la producción local y orgánica como en el consumo responsable de los mismos. 6. Reforzar el campo mediante el desarrollo y transferencia de tecnologías apropiadas a la región, hacer inversión en innovación tecnológica dirigida no solo a mejorar la capacidad agrícola, sino a la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales, que implica acceso a vivienda digna, agua limpia, entre otros, es decir, mediante soluciones integrales al combate al hambre y la pobreza. 7. Las mujeres, la mayoría de las aquí presentes, como actoras claves del desarrollo, ya que en ellas, en nosotras, se siguen centrando los procesos de producción, cosecha, preparación, distribución y comercialización de los alimentos del mundo, reconociendo sus aportes a la economía y evitando reproducir el doble o triple rol en su vida diaria. 8. Promover políticas públicas dirigidas a los modelos de economía social que implican, entre otros ejemplos exitosos en Latinoamérica, el desarrollo de cooperativas y redes comunitarias de productores y productoras locales. 9. Que se cuente con marcos regulatorios adecuados que obliguen a todos los sectores, en especial al sector privado, a cumplir con sus tributaciones y proveer instrumentos financieros accesibles, públicos y privados, a amplios sectores e incidir para que los gobiernos hagan una verdadera redistribución de la riqueza para los sectores excluidos. En materia de salud y nutrición proponemos: 1. Que la salud pública debe ser preventiva y vista como una condición para el desarrollo sustentable y no como un resultado del mismo. 2. Que los servicios de salud deben tener un enfoque integral y romper con el esquema tradicional de enfermedad y provisión de fármacos. 3. Las metas del desarrollo del milenio incumplidas en materia de salud y específicamente de salud materno-infantil deben ser retomadas para lograrse e incorporadas en la agenda del desarrollo del post-15. De manera específica, 0 muertes materno-infantiles, prestando especial atención al embarazo adolescente desde un enfoque de derechos. 4. Incorporar el objetivo de una esperanza de vida saludable que implica el acceso a una vida libre de violencia, nutrición balanceada, educación de calidad, ambiente óptimo, entre otros, para que todos los niños, niñas y jóvenes puedan tener acceso y disfrutar plenamente de sus derechos. 5. Aprovechar la ventana de oportunidad que representan en la salud y la nutrición los primeros 1000 días de vida, desde el embarazo de una mujer hasta los primeros 2 años de un niño o una niña, e incorporar indicadores adecuados a la nutrición. 6. Las metas de desarrollo del milenio de seguridad alimentaria, nutrición y salud no pueden plantearse como pisos mínimos, sino desde un enfoque de derechos humanos y universalización de acceso a los bienes y servicios. 7. Resaltar la relación que existe entre la alimentación y la nutrición adecuada con la salud, con especial énfasis en la malnutrición y la diabetes como grandes pendientes de la región, y que se vincula estrechamente con la producción local de alimentos y el consumo responsable. 8. Enfocar los esfuerzos en las enfermedades transmisibles como el VIH-Sida y aquellas que afectan de manera desproporcionada a grupos sociales en desventaja como mujeres, niñas, niños, pueblos indígenas y minorías sexuales. 9. Fortalecer la formación de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y hombres. Y esas serían las recomendaciones del grupo. Muchas gracias. Finalmente, permítame presentarles a la señora Aurora Adame en representación del sector privado. Por favor, preséntese y preséntenos las recomendaciones de su grupo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues agradezco a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México a esta convocatoria que realmente es algo sui generis, al menos en este tema. Agradezco a los organizadores.
Pues compañeros, buenas tardes. Yo quisiera, antes que nada, pues preguntarle aquí al compañero en qué idioma nos habló, porque yo creo que no estaba prevista la traducción. Ah, en zapoteco. Zapoteco, qué bueno. Pues yo represento al sector privado en el tema de seguridad alimentaria. El sector privado, al menos en foros como el B20, ha venido estudiando el tema de seguridad alimentaria desde hace ya unos años. El tema de seguridad alimentaria en el sector privado se reconoce como un tema de corresponsabilidad y el sector privado está comprometido a apoyar de manera constante y permanente al sector público y hace un llamado y ha venido colaborando con los demás actores que le llamamos nosotros los stakeholders. Hemos venido trabajando estrechamente con organizaciones de la sociedad civil, así como organizaciones internacionales como la FAO y la OCDE, en analizar y entender mejor lo que nos acecha en los próximos años. Pues también quisiera hacer patente de que este foro nos permite a nosotros irnos alineando, porque algo que es muy importante es que el tema de seguridad alimentaria se ha venido analizando en diferentes foros, pero como que a veces caemos en la repetición o caemos en un análisis, pues ya quieren empezar unos grupos a analizar el tema de seguridad alimentaria cuando ya otros ya llevan un camino andado. Entonces, este tipo de diálogos nos permite a nosotros irnos alineando, escuchar lo que otros grupos han mencionado y tomar nota nosotros también para fortalecer nuestros análisis. Pues creo que una de las, quizá de los temas que más hemos reiterado y que más compromiso tenemos en el sector privado es en el exhorto que hacemos al incremento de la inversión público y privada en la agricultura para elevar no solamente la producción, sino fundamentalmente la productividad del sector agrícola en un 50% y tenemos el umbral de tiempo que son el año 2030. Lo tenemos que hacer absoluta y rigurosamente de manera sustentable. Y les voy a dar un ejemplo de los compromisos que ha tenido el sector privado. Nosotros estamos comprometidos a la cero deforestación para el año 2020. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros nos estamos comprometiendo a no producir sobre el bosque. Tenemos que levantar la producción 50%, pero con la tierra que tenemos actualmente, no ir avanzando sobre el bosque para ganar tierra fértil. Y esto es un gran reto. También exhortamos al sector público a incrementar el apoyo gubernamental, no necesariamente vía subsidios directos, sino a través de diferentes mecanismos que incrementen la productividad del sector. Exhortamos al sector público si va a subsidiar, que lo haga de manera inteligente, lo que le llamamos los subsidios inteligentes. También a promover acciones para un adecuado marco legal que permita al sector privado invertir. Como este es un problema de corresponsabilidad, estamos pidiendo a los gobiernos generar marcos legales que nos faciliten la inversión y nos garanticen la inversión, como son, por ejemplo, el respeto a la propiedad en general, pero en particular a la propiedad intelectual. El sector privado también se compromete a promover el desarrollo de infraestructura y de logística que garantice el acceso a los mercados y contribuya a la estabilidad de precios. Somos conscientes de que muchas veces el productor hace un esfuerzo considerable en que sus frutos o sus árboles o sus sembradíos rindan, pero que luego hay una parte que no checa, que es la recolección del producto y que este producto logre llegar a los mercados y ahí se distribuya y se venda a precios razonables. Por eso es que hay una parte de la producción importante que se desperdicia. Entonces, el sector privado está consciente de eso, está consciente del grave problema que representan los desperdicios y la importancia que tiene tanto la distribución como el desarrollo de infraestructura para que el esfuerzo del productor agrícola llegue y se vea recompensado con ingresos directos. Entonces, estamos comprometidos en el desarrollo de infraestructura
y de logística. También estamos comprometiéndonos a compartir las mejores prácticas en materia agroalimentaria y queremos hacer un exhorto a los gobiernos de la región latinoamericana para que también comuniquen cuáles son estas mejores prácticas en toda la región. Quiero hacer patente aquí a nuestros compañeros que el sector privado, por lo menos las empresas que participamos en el B20, en el G20, como México tuvo la presidencia el año pasado, nos comprometimos a colocar al productor agrícola en el centro. El productor agrícola debe estar en el centro, debe ser nuestra figura principal, a él deben de llegar los apoyos. Y en este sentido les voy a platicar un poco de lo que hemos estado haciendo y pensando. La iniciativa privada debe trabajar para mejorar el manejo de los riesgos a fin de facilitar el acceso de los productores agrícolas al financiamiento y a la inversión. Y esto va aparejado de otro tema, que es el tema de la tenencia de la tierra. Los gobiernos, exhortamos a los gobiernos a pronunciarse en favor de los marcos regulatorios adecuados que le garanticen al campesino la tenencia de la tierra, porque la tenencia de la tierra detona en el tema que les acabo de mencionar, del manejo apropiado de los riesgos. Si un productor agrícola es propietario de su tierra, de manera legal, articulada, ordenada, se vuelve un demandante fácil de acceso a créditos. El productor agrícola, cuando es productor de su tierra, la puede poner como un colateral y acceder a créditos. Por eso es que para nosotros el manejo de riesgos y la tenencia de la tierra están como muy ligadas unos con otros y todo es en favor del productor. El productor agrícola para nosotros no es solamente el gran productor agrícola, sino nos vamos también al pequeño. Y ahí quiero hacer un énfasis particularmente a un tema que ustedes lo van a poder ver en los compromisos que tiene el sector privado en el B20. El papel de la mujer para nosotros es fundamental. Y aquí estamos haciendo un llamado a empoderar a la mujer en el campo y en la sociedad por considerar que ella es la protagonista principal de la seguridad alimentaria. Recordemos que prácticamente 60% del trabajo agrícola es realizado por mujeres y ahora con las migraciones internacionales y la salida de los hombres a buscar otras oportunidades, estamos dejando a la mujer a cargo de la producción agrícola. Entonces, para el sector privado, la mujer tiene un papel fundamental y nos hemos comprometido al más alto nivel a apoyar a la mujer en el campo y también en las ciudades, porque realmente es la mujer la que garantiza que el alimento sano y saludable llegue a la mesa. También estamos pensando en el campesino de todos los niveles para aprovechar la producción local de alimentos y promover una visión productiva y no solo asistencialista. Lo que buscamos en el sector privado es compartir las mejores prácticas y desarrollar esta capacidad empresarial del pequeño productor. Y esto lo hacemos pensando en proyectos de capacitación y algo que es muy novedoso, que es el sistema AMIS. Nosotros pensamos que optimizar el intercambio de información de los mercados, incluyendo la instrumentación de esta iniciativa que se llama sistema, en inglés se llama Agricultural Market Information System, AMIS, Sistema de Información Agrícola de Mercados. Este sistema lo que está buscando es que a través de información vía celular, vía computadora, vía satélite, la información de los stocks que se tienen en diferentes lugares, de los cambios climáticos, de la prevención por modificaciones en el clima, le llegue al productor a través de celulares y otros mecanismos de acceso más fácil y pueda tomar decisiones de manera más ágil. Entonces, toda esta alta tecnología también está pensada para que llegue al pequeño productor. Finalmente, quiero hablarles de los temas vinculados a la salud.
el tema de salud para nosotros también es muy importante y pensamos en la realización de campañas informativas y educativas a favor de los mejores hábitos alimenticios y estilos de vida saludables. En este sentido, las empresas nos estamos comprometiendo no solamente a hacer este tipo de campañas a través de nuestros empaques y a través de medios de comunicación, sino a través de la investigación y desarrollo para la generación de nuevos productos, productos saludables, productos adicionados con micronutrientes dependiendo de las necesidades locales y también de la reformulación para combatir las enfermedades no transmisibles, y este es un compromiso firmado por parte de la iniciativa privada frente a las Naciones Unidas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Aurora Dame. Y ahora quisiera abrir un espacio para intervención de la audiencia, preguntas o comentarios que puedan ser luego retomados por los panelistas. Él es el que primero presentó la mano. Sí. Sí, muchas gracias. A ver, en el año de 1992 se reformó el artículo… Perdón, Ignacio Román del ITESO. Gracias. Perdón, en 1992 se reformó el artículo 27 de la Constitución de México justamente en materia agropecuaria, justamente para poder liberalizar el campo. En aquel momento había 8.8 millones de productores agropecuarios en México, según la encuesta nacional de empleo. Se han perdido 2.3 de esos 8.8 millones. Esos 2.3 no los son empleos que no se han generado ni en la industria, que ha generado en conjunto desde entonces menos de 2 millones de empleos, ni los ha generado evidentemente el campo. La gente se ha ido a los servicios, no a financieros ni a telecomunicaciones que no generan empleos, sino esencialmente a sectores marginales, conduciendo a un mayor empobrecimiento de la población. El incremento de los créditos generó un proceso de desposesión de la tierra que en buena parte generó la formación del Barzón y a partir de ello también el enorme déficit bancario que generó la crisis del FOBAPROA. Si nosotros nos ponemos a ver el problema no solamente a nivel del sector agropecuario, sino agroalimentario, el principal establecimiento industrial en México se llama Tortillerías y ya prácticamente todo está controlado por una empresa que se llama Maseca. El segundo gran sector de establecimientos, giro manufacturero en México, se llama Panaderías y prácticamente todo está desapareciendo frente al poder monopólico que está teniendo Bimbo. Habría que preguntarse si las características alimentarias de los productos de Bimbo y de Maseca efectivamente se corresponden con lo que se está buscando en términos de equidad social. Habría que preguntarse también las condiciones de trabajo en las que están los jornaleros agrícolas y en las que están los productores por las grandes empresas exportadoras justamente de bienes agropecuarios. Y habría que preguntarse si lo fundamental en el caso de México es producir maíz, qué tipo de maíz, no solamente blanco y amarillo, qué tanto podemos rescatar la cultura y la historia de México a partir de 60 variedades, por ejemplo, de maíz, generadas fundamentalmente por pequeños productores y no por grandes empresarios, y hasta qué punto no es la lógica basada en exportaciones y en rentabilidad de las grandes empresas la que genera la enorme vulnerabilidad en precios y en aseguramiento de bienes en México para el sector agropecuario. Hay que señalar en última instancia que las condiciones laborales en el campo son de las peores que existen en México y en gran parte a quien se ha apoyado ha sido a las empresas más grandes. Lo fundamental a mi parecer no es apoyar la propiedad intelectual para el manejo genético hasta de las variedades, sino fundamentalmente apoyar la propiedad, sí, pero la propiedad comunitaria de los indígenas, apoyar la propiedad comunal, la propiedad ejidal, dar capacitación, dar elementos de seguridad para todos ellos y no a las grandes empresas corporativas. Gracias. Muchísimas gracias. Yo les pediría, con el propósito de que participen la mayor cantidad de personas, que se limiten un poquito en sus comentarios. Sabemos que son muy interesantes, muy relevantes, de verdad, pero por favor, cortito, por favor. Muchas gracias, soy Rafaela Schiavón de IPAS México. Propondría que en este panel donde se cruzan dos temas de enorme importancia no se pierda de vista el balance entre salud y seguridad alimentaria. Creo que la propuesta de las mujeres ha tratado de vincularlo de manera equilibrada, pero poniendo como finalidad última el tema de la vida saludable, de una condición saludable, como un objetivo que deben de conseguir estos dos temas. No quisiera que se perdiera la prioridad en salud
Y segundo punto, una recomendación a partir de la experiencia mexicana. Creemos que el objetivo no es lograr la cobertura universal, sino el acceso universal y a salud y a servicios de salud de calidad. Creo que es importante puntualizar estos dos conceptos, porque en la experiencia mexicana ya sabemos que la cobertura no es sinónimo de acceso. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna más? ¿Sí? Sí, muchas gracias. Graciela Limón, del Centro Integral de Bienestar y Desarrollo Puerto Vallarta. Como Puerto Vallarta, yo creo que muchos ya conocen, tenemos costas, precisamente Bahía de Banderas, y yo en ningún momento escuché lo que van a hacer con nuestros pescadores. También han perdido y también es parte de la salud y una muy buena alimentación en proteína de estos pescadores. Tenemos en Majagua, Majahuita y toda la zona de Bahía de Banderas, así como también pues todo lo que tenemos las costas a nivel del Océano Pacífico, el Océano Atlántico, y que se ha perdido, ¿no? Precisamente por esta pérdida, bueno, se han ido a buscar a otros lugares. El turismo también nos ha afectado, nuestras playas y sobre todo también a estas personas, y también una parte muy importante para la nutrición, que es el alimento de mar, ¿sí? Hasta ahí le dejo, hay muchas cosas pero creo que van a salir aquí, pero sí, por favor, creo que lo perdieron ahí. Muy amable. Muchas gracias. Sí, es cierto. Yo ahí quisiera resaltar que es cierto que este panel, no lo dije al principio, pero combina seguridad alimentaria, nutricional y la salud. Desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y nutricional, lo que pasa es que como no se trata la salud en ningún otro tema, pues aquí salen todos los temas de salud. Pero reconozco que es un tema, que es un panel dual en ese sentido. Por favor. Soy Sonia Raimundo, de la Organización de Estados Iberoamericanos y de la Asociación… ¿Quién está hablando? Ah, perdón, no te había visto, sí. Y de la Asociación Política de Mujeres Mayas en Guatemala. Un poquito de acuerdo con Saúl y Yundiel, es importante también dar respuesta a las necesidades de seguridad alimentaria de cada una de las culturas, pero no de manera asistencialista de manera asistencialista, y también darle respuesta al sistema productivo de cada una de las culturas. Me refiero un poquito más a las culturas de los pueblos originarios y afrodescendientes, que también conllevan a una vida sostenible y sustentable, y ver cómo el sistema de productos genéricos tampoco rompan con la estructura ancestral de esta vida productiva y alimentaria, y que garanticen una vida integral y plena, pero que también sobre todo garanticen el empoderamiento de las mujeres, con especial atención a las mujeres de pueblos originarios jóvenes. Muchísimas gracias. Usted, por favor. Buenas tardes a todas y todos. Georgina Muñoz, de Nicaragua, y de redes comunitarias centroamericanas y regionales. Dos cosas. Uno, de los 6 grupos, 4 han planteado de cómo el tema debe abordar soberanía alimentaria. Y creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta desde el punto de vista del enfoque de derechos de los pueblos para producir. El otro elemento tiene que ver directamente con lo que se viene abordando en otros paneles globales, como Bali, como Monrovia, donde se ha discutido con organizaciones de Asia y de África, donde los estados ven el tema de soberanía como un riesgo en cuanto a la demanda del derecho. Y creo que en eso hay que generar confianza, porque más bien fortalece la institucionalidad de un Estado, y eso hay que sabérselo plantear a los gobiernos. El otro elemento tiene que ver con que se está discutiendo mucho sobre crecimiento económico, pero ¿qué de la soberanía y seguridad alimentaria como tal? Desde ese punto de vista, vincularlo a otra conferencia mundial donde se toman decisiones, como es Río +20, que se dio en Brasil. Ahí se está hablando de un crecimiento económico con enfoque de economía verde,
pero lo que sentimos las organizaciones sociales es que lo que se está haciendo es como promover una mercantilización prácticamente de la producción de alimentos, de la naturaleza, de los recursos, y sí creemos que si hay una voluntad política de realmente generar un desarrollo inclusivo con equidad, debe de partir de esas propuestas locales que han demostrado cómo modelos económicos locales alternativos o de economía social han dado respuesta a nuestros pueblos, a las poblaciones, en relación al ingreso, en relación al empleo, y han demostrado sostenibilidad en el tiempo y respeto en armonía con la naturaleza. Por eso hablamos tanto del buen vivir, en función de proyectar un desarrollo que contemple y que nos lleve paso a paso con esa cultura ancestral de lo que hablamos. Y hemos hecho recomendaciones en función de tener alianzas con el sector privado, pero con un enfoque de este tipo también, como acercarnos y dialogar. Es necesario un proceso de concertación, pero también es necesario que las grandes empresas, que las transnacionales paguen sus impuestos realmente. Este flujo de capitales que hay de un país a otro, ayer lo mirábamos en las exposiciones, dejarían cantidad de recursos a nuestros estados, a nuestros pueblos. Y si hubieran políticas tributarias exigentes, creo que la responsabilidad del sector privado y de todos nosotros que pagamos impuestos serían suficientes recursos para financiar estos planes nacionales de desarrollo y de una vez por todas erradicar pobreza. Y desde esa perspectiva invitamos, ¿verdad?, que se lleven esas sugerencias hacia África, hacia Asia, pero sobre todo hacia Europa y hacia los estados como tal. Muchísimas gracias. Ahí, por favor. Perdón, hace mucho tiempo que ha pedido la palabra. Disculpe, sí. Después no hable, a ver. Félix Cadena, del Consejo de Educación Popular de Adultos para América Latina y el Caribe. Yo quiero hacer dos consideraciones. Una, ¿no se oye? Una, el hecho tan importante que debemos felicitarnos de que tanto la conferencia de ayer de la doctora Bárcenas como el inicio que hizo la moderadora, se enfatiza superar el mito de que primero había que hacer crecer el pastel y después distribuirlo. Yo creo que cada vez queda claro, sobre todo en países como México, que el aumento en el Producto Interno Bruto, de por sí muy lejano, lo que trae es muchas veces la base de empobrecimiento del trabajo y su estabilidad, de evasión de impuestos, etc. Entonces, esa primera consideración. Pero la segunda, y ligando el panel anterior con al hablar de la universalidad de nuestra agenda y de las metas del milenio, yo creo que mencionábamos ya plantear la necesidad de un cambio en el modelo es muy vago. Ya hay experiencias y prácticas concretas las que podríamos introducir en nuestra agenda, y una de ellas es la economía solidaria, no entendida como la economía de los pobres, no tampoco como solo la economía cooperativa del sector social, sino como un modelo anticipatorio de otro tipo de práctica, pero que no solamente es económica, aunque diga economía solidaria, si bien incide directamente en la actividad productiva, desde el principio está incidiendo en la salud. Si se tiene alimentación suficiente y sana, se van a tener que necesitar menos servicios y equipamiento de salud. Si se maneja con paquetes tecnológicos que no dañan la naturaleza para tener alimentos orgánicos, también se está incidiendo inmediatamente en la ecología. Si además la solidaridad no solo es una dimensión ética, sino una práctica en el ciclo económico, también se supera muchos de los embates de la inseguridad con todo el costo que ha tenido, por ejemplo, en países como México. Y la economía solidaria podemos ya aquí y ahora todos participar, todos somos consumidores. Como consumidores podemos, sobre todo de manera organizada, ya dar un paso hacia este otro modelo. Entonces, yo quisiera proponer que precisamente en esta búsqueda de una agenda común, interioricemos nuestro análisis sobre las experiencias y prácticas que hay de economía solidaria y pudiéramos todos irlos integrando en nuestros movimientos, nuestras organizaciones y nuestra propia vida día a día. Gracias. Muchas gracias. Por favor, el caballero de las gafas.
Jorge Saavedra, de la Fundación de SIDA AHF. Primero comentar que cuando vi los primeros documentos de este panel me di cuenta que algo que era prioritario en los objetivos del milenio, el SIDA, ya había desaparecido. Y no solo había desaparecido el SIDA, sino que todo el concepto de salud también ya estaba borrado, excepto que lo pusieron en el título de este panel, de este tema. Pero cuando uno lee la descripción, no habla nada de salud, excepto cuando se le asocia a desnutrición. El resto de la salud estaba como borrada. Por eso celebro que al menos 3 de los presentes aquí propusieron cosas muy concretas en materia de salud y de VIH-Sida, pero también abordar el tema del acceso a los medicamentos, que si bien en nuestra región, por ser considerada de ingreso medio, no somos susceptibles de la gran mayoría de la ayuda internacional, ni Latinoamérica ni el Caribe. Y por otro lado, las compañías farmacéuticas nos dan precios más altos. Por un lado no recibimos ayuda y por otro lado nos dan precios más altos. Entonces, lograr objetivos del milenio nos cuesta, al menos en el caso de México, por ejemplo, $3,000 al año por persona con VIH, comparado con $280 en África. Es decir, a México lograr una meta de este tipo le cuesta 10 veces más, sin ayuda internacional. Entonces, es una situación como que nos miden con otro rasero. Y por otro lado, decir que hay objetivos no cumplidos. Cuando se estableció el acceso universal a medicamentos para todas las personas que vivimos con VIH-Sida, ahora vivimos 34 millones y solo 8 millones tenemos medicamentos. Es decir, los otros 26 millones se van a morir si no tienen acceso a medicamentos tarde o temprano. Y parece que ese tema, como no se logró, pues mejor nos olvidamos de él y pasamos a otra agenda. Muchas gracias. Por favor. Bueno, soy Eugenia López de México, de la Alianza Feminista Research y del Secretariado Regional de ILGA. Bueno, quiero decir que es muy importante que la nueva agenda, como han comentado, se asegure que la comida sea nutritiva, libre de tóxicos y esté disponible en las comunidades, lo que requiere que se protejan y se fortalezcan las cadenas locales y regionales de productores de alimentos que sean 100% sustentables y orgánicas y que estén lideradas por mujeres. No podemos dar por sentado que podemos seguir estando en una región dominada por Estados Unidos, en donde los campesinos industriales a larga escala reciben el 45% de los subsidios públicos y la comida que exportan es a costos demasiado bajos y sin las regulaciones ambientales. Y también que es un tema muy importante, pendiente, el derecho a la propiedad de la tierra para las mujeres, cuando hay regiones en donde el 80% de la producción de los alimentos está a cargo de ellas y no tienen la propiedad. Muchísimas gracias. Nos queda ya poco tiempo, vamos a recoger 3 intervenciones máximo y luego volvemos al panel para unas consideraciones finales. Usted que lleva mucho tiempo y Yo tengo el micrófono. Lo siento, pero es que no nos da más tiempo, es que estamos ya al final casi. Sí, por favor. Sí, él, sí. Bueno, yo, sí, porque no ha hablado ningún joven realmente, quisiera poder hablar. Claro. También soy joven. Bueno, él es joven también, pero bueno, habla tú si quieres. Bueno, luego, por favor. Ok, y mi tema no lo han tocado, es sobre la mortalidad materna. Quisiera presentar nada más 2 casos de éxito en el mundo muy claros. El caso chileno, voy a dar estadísticas. Desde 1989 está prohibido el aborto en Chile y de todos modos ha habido una reducción de 41.5 a 12.7 por cada 100.000 nacidos vivos. Esto es una reducción de 69.2%. Esto lo ha logrado a través de aumentar la educación de la mujer, junto con la mejora del sistema de salud materno-infantil y el acceso a agua limpia y drenaje. El caso irlandés también nos demuestra cómo no es necesario legalizar el aborto para lograr reducir la mortalidad materna. Hay 8.6 muertes por 100.000 nacidos vivos a comparación de Estados Unidos, que tiene el aborto legal desde los 70s de 24 por 100.000 nacidos vivos. Esto nos deja la conclusión de que lo que es necesario es regresar a lo básico,
revisar bien a la mujer embarazada que pueda presentar algún tipo de malestar que tenga que ver con las enfermedades que pueden ser mortales o causar efectos secundarios serios y que tengan acceso a medicamentos y a hospitales de buena calidad. El aborto legal no es la solución a la mortalidad materna. El resultado es la muerte de un inocente y el riesgo de la salud física y psicológica de la madre. Está comprobado que existen métodos mejores que no ponen en riesgo ni la vida de la madre ni del hijo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, el joven del micrófono, por favor. Bueno, buenas tardes a todos los compañeras y compañeros. Yo soy Diego Sánchez, vengo desde Bolivia y soy representante del Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo, que es un movimiento de lucha contra la miseria y por la dignidad. Y recalco ello porque hago una pequeña observación tal vez a la última intervención del sector privado sobre la nutrición. Y bueno, lo digo que no basta con poner información nutricional en etiquetas, porque nosotros que estamos en relación estrecha con gente que vive en pobreza extrema, nosotros sabemos que son ellos en realidad quienes saben qué tipo de nutrición sus hijos reciben. Entonces no desmerezcamos la sabiduría, la inteligencia de gente que vive en pobreza extrema. Ellos saben muy bien qué tipo de alimentación es nutritiva. El problema es que no pueden acceder a ella, porque una madre de familia que vive en pobreza extrema nos estaba comentando, y son sus palabras las que dice: nosotros no podemos acceder a alimentación digna porque no tenemos trabajo digno. Sabemos qué tipo de comida darles, pero no podemos. Con unos 10 o 15 bolivianos a la semana, nosotros lo que podemos hacer es tratar de llenar el estómago de nuestros hijos con arroz y papa cada día, para que no vayan a la escuela de hambre, ¿no? Entonces, no se trata solamente de informarles de campañas informáticas o informativas de alimentación, sino también de sustentar todo ello con trabajo digno. Muchas gracias. Voy a dar la palabra a la señora. Gracias. Rápidamente, Teresa Zorrilla, de Salud, Arte y Educación y del Consejo de Educación de Educación Popular de América Latina y el Caribe. Y pues sí queríamos como ir recuperando en esto que es el derecho a la salud, que se incluya también la obligación de los estados por otorgarla y que no tiene que ver con la privatización, sino cómo garantizar, y lo tiene que garantizar el Estado para el acceso pues, a todas las personas. Cómo tenemos que hablar también de salud comunitaria, y aquí en América Latina hemos tenido muchos ejemplos exitosos también de esto, e incluso revisar toda esta parte de salud, como ya los decían algunos de los compañeros, para que incluso alguna cosa que decíamos mucho, que es contra las enfermedades que nos oprimen y las opresiones que nos enferman. Y dentro de eso también tendríamos que hablar claramente, cuando hablamos de seguridad alimentaria, lo que tiene que ver con las patentes biológicas, que son un crimen contra la humanidad y contra lo que ha hecho Monsanto, ¿sí? Entonces tenemos que ponerle ahora sí nombre y apellido a lo que está pasando, porque esto tiene una repercusión clarísima en la pérdida de la biodiversidad, ¿sí? En lo que está pasando con nuestros suelos, con nuestra madre tierra, qué es lo que está pasando con el agua, con los mantos freáticos que están contaminados, y con lo que va pasando con los alimentos que consumimos y el agua que tomamos. Entonces creo que sí tendríamos que ir revisando toda esta parte con mucho más detenimiento, y también cuando hablamos de educación para la salud y el sistema de salud, tenemos qué es lo que ha pasado en América Latina cuando los sistemas se van privatizando. Entonces sí tenemos que irlo revisando, porque ha habido modelos que fueron incluso aquí en México muy exitosos, ¿sí? Y qué bueno que haya seguro popular para todos, pero eso no garantiza, como ya decían, el acceso a los medicamentos. Entonces, ¿cómo tenemos que ir viendo toda esa parte, lo que es la prevención, lo que es el autocuidado, pero lo que es también la atención de los enfermos y lo que implica el presupuesto y, bueno, la otra parte de patentes biológicas? Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Me van a perdonar, pero me gustaría darle una última oportunidad a los miembros del panel, a los muchísimos comentarios que han hecho. Yo me disculpo. Si hay algún miembro que quiere empezar a hacer algún comentario a lo que se ha comentado aquí. Sí. Bueno, muy brevemente tomo nota de algunos de los temas que
que propusieron y que en efecto nosotros no habíamos considerado el tema de las costas, el tema de que la salud se articule de forma más clara con lo que es la seguridad alimentaria y la nutrición. Y me parece que esto tiene que ver con algo que mencionamos en el panel que trabajamos nosotros, pero que no quedó aquí, que tal vez valía la pena recuperar, que todos estos cambios que estamos proponiendo, no solo para este tema, sino para todos los demás, implican una nueva conceptualización y una nueva forma de querer hacer las cosas y una transformación del modelo que ha venido operando o que está operando todavía. En términos particulares, pensar ya, movernos en la cuestión de la salud, del enfoque en la enfermedad y empezar a regresar al enfoque a las personas. Y entonces ahí también nos ayuda a recuperar estos temas, a entender contextos, a pensar en medicina tradicional y en otras formas de una vida integral y sana y esta idea del buen vivir. Entonces yo incorporo estos comentarios y los entrego a la mesa. Muchas gracias. No sé si tú querías, Ana, comentar algo. Sí, yo quisiera decir dos cosas. La primera es insistir en el mensaje del compañero que nos recuerda que esta discusión es una discusión que debe pensarse desde una meta integral en salud. Y la salud entendida, como creo que ha sido repetido casi que de manera unívoca desde una perspectiva de los derechos humanos que asegure la integralidad de la salud y también la universalidad. Y quiero decir una segunda idea, y es que eso es imposible si no se eliminan las barreras que generan discriminación en el acceso a los servicios de salud. Y voy a dar 4 ejemplos. El primero, las informaciones y los promedios nacionales que esconden las brechas y las desigualdades, donde esconden las particularidades y necesidades de todos estos subgrupos que mencioné en el discurso. La segunda, las muertes evitables, es el problema de la mortalidad materna, mujeres que se mueren por causas evitables relacionadas con la maternidad. La tercera, el embarazo adolescente. Definitivamente todas estas barreras que generan discriminación impiden el desarrollo, porque el embarazo en adolescentes, sobre todo entre las mujeres más pobres, está demostrado y es una de las lecciones de las metas del milenio. Las adolescentes pobres que tienen un segundo hijo no van a romper el círculo de la pobreza. El otro mensaje de la necesidad de eliminar barreras que generan discriminación e impiden el desarrollo es la falta de tratamiento, entre otras. Por ejemplo, en el caso de las personas que viven con VIH-Sida. Y finalmente, la más importante de estas barreras, las barreras legales que impiden el acceso a servicios de salud reproductiva para las mujeres, concretamente servicios para adolescentes, servicios de anticoncepción o servicios de aborto que sean oportunos y seguros. Muchas gracias. Yunuel, por favor, ¿o tú querías comentar algo? Sí, Saúl también. Listo. Ahorita le paso el micrófono a Saúl. Me gustaría solo retomar una de las discusiones centrales en nuestra mesa que tenía que ver con el concepto de productividad, que lo escuché en alguno de las menciones y que tiene que ver con un mal entendimiento de qué implica la productividad y cuáles son las necesidades que asumimos tiene la gente que vive en condiciones de pobreza. Y esto parte de la premisa fundamental de que poco entendemos de lo que es vivir en condiciones de pobreza y poco entendemos de cuáles son las necesidades de viva voz de una persona que vive en una comunidad a 2 horas de distancia del punto más cercano para poder llegar a la cabecera municipal y entonces trasladarse al municipio donde de veras esté el hospital o donde de veras puede tener acceso a otro tipo de mercados, y tiene que ver con no asumir que el modelo económico de las zonas urbanas o de los países más desarrollados es el modelo económico que estamos o que desean las personas que viven en comunidades en condiciones de pobreza. Tiene que ver con realmente poder garantizar que del infinito mundo de universos posibles para una persona que vive en condiciones de pobreza, y que ese debe de ser el objetivo fundamental del desarrollo,
todas esas personas, igual que nosotros, tengan el derecho a elegir una vida digna y una vida libre de pobreza y una vida que ellos y ellas elijan a partir de sus propios modelos de desarrollo y no de modelos de desarrollo creados a partir de nuestros propios entendimientos. Entonces, me parece eso lo fundamental, hacer esta distinción acerca de que la productividad como un argumento para la provisión o la creación excesiva de alimentos puede poner en riesgo la propia decisión de las comunidades para elegir la vida que ellos y ellas desean. Ese solo era la distinción que quería hacer. Gracias. Muchas Muchas gracias. Saúl, por favor. Bueno, sí, en primer lugar, solamente agradecer a todas y cada uno de ustedes sus comentarios, sus planteamientos. Me parece que yo no sé cuál vaya a ser el seguimiento de estos debates, pues sería bueno conocerlos. Sin embargo, pienso que esto está empezando en el asunto de la discusión hacia el post-2015, aunque allí dice post-2156, entonces, bueno, estamos muy, muy lejos todavía, pero más o menos. Sin embargo, pienso que sí sería conveniente establecer cuáles son los mecanismos y procedimientos para dar seguimiento a esta situación. De suyo, nosotros desde el foro permanente, lo que le estábamos comentando y fue parte de los resolutivos de nuestra mesa, es retomar todos estos planteamientos para ponerlos en la próxima sesión del foro permanente. Uno de esos temas va a ser precisamente la discusión acerca del debate sobre los objetivos de desarrollo del milenio post-2015. Pero además, queremos retomar todos estos elementos que ustedes han señalado aquí, además de los que concluimos en nuestra mesa del Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas, para pedir que estos resolutivos estén considerados como documentos oficiales en la Cumbre Mundial de Pueblos Indígenas que va a ser el próximo año. Así es que nosotros queremos plantear que estos sean elementos para dar continuidad al seguimiento de estos debates y que no quede nada más en un espacio, en una bonita reunión en donde nos encontramos, nos conocimos los ya conocidos y venimos a conocer a más gente, sino que tenga estos resultados. Y ahí es donde creo que debería de retomarse algunos elementos específicos que puedan dar cuenta de muchos de los elementos y propuestas y recomendaciones que aquí se han señalado. Y uno de los elementos fundamentales es que han centrado ustedes y la mayoría de quienes intervenimos aquí en el panel es el asunto del modelo de producción alimentaria que tenemos. La crisis alimentaria actual tiene que ver fundamentalmente con el modelo capitalista de producción industrial de alimentos y que es uno de el sistema que genera la mayor producción de gases de efecto invernadero que producen los problemas de cambio climático que tenemos. Por lo tanto, junto con los demás elementos que ustedes han dado, pues ese es uno de los elementos fundamentales. Por eso desde los pueblos indígenas, pero también desde los movimientos campesinos y de productores y productoras de alimentos como son los pescadores y pescadoras, como bien lo señalaba la compañera, los pastores, nómadas, etcétera. El planteamiento es justamente lo que señaló una de las compañeras ahí. Tenemos que recuperar el planteamiento de soberanía alimentaria y eso fue un acuerdo tanto de la Asamblea Regional de la FAO de América Latina y el Caribe, que el tema soberanía alimentaria debe estar en los debates de todos los gobiernos en América Latina. Por lo tanto, sería bueno que en esta reunión de post-2015 ese sea uno de los elementos fundamentales para que forme parte de las políticas que se estén impulsando en América Latina. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Muchas gracias. No sé si los miembros del panel que quedan por hablar, ¿quiere hacer un comentario? Sí. Pues yo quiero agradecer realmente a todos los participantes, nos dieron aportaciones muy ricas y creo que nos alimentan el debate. Por otra parte, también quiero comentarles que el tema de seguridad alimentaria, visto desde la óptica del sector privado, no solamente se enfoca a incrementar la productividad y la producción, sino que, y hacerlo de manera sustentable y responsable, está también enfocado a mejorar las condiciones del campo. Reconocemos lo que aquí han vertido sobre la preocupación que tienen por el trabajador del campo, lo compartimos en muchos de los casos y tenemos esta visión integral. Es una visión integral donde no nada más tenemos que incrementar productividad y producción, sino hacerlo de manera sustentable y con respeto a los recursos humanos, con respeto a los derechos de propiedad del campo.
y el sector privado ha ido como un paso adelante y ha ido hacia los temas de acceso a los productos y asequibilidad de los mismos de manera inocua. Los productos alimentarios deben de ser inocuos y nutritivos, con lo cual llegamos al tema de una generación después que no es solamente la seguridad alimentaria, sino la seguridad nutricional, que viene muy estrechamente vinculado con la educación y el trabajo desde los hogares y desde el campo. Ahora, también quiero decirles que el tema de la seguridad alimentaria y la seguridad nutricional son temas multifactoriales y por lo tanto requieren de la participación comprometida de los diferentes actores involucrados, y creo que este es un tipo de foros valiosísimo porque ustedes escuchan lo que el sector privado viene haciendo y nosotros escuchamos lo que ustedes aportan, y quiero que sepan que las grandes empresas, las empresas globales vinculadas a este sector se han comprometido globalmente y están haciendo un esfuerzo cada vez mayor por hacer que este compromiso de las grandes vaya permeando hacia el resto de las empresas del mundo y que lleguen a las pymes, y donde estas empresas globales están queriendo vertir recursos para abajo y de abajo para arriba. O sea, es un movimiento, está empezando, llevamos trabajando con este tema de seguridad alimentaria poco tiempo porque ni siquiera había sido considerado como un objetivo del milenio. Entonces, creo que esto nos va a permitir darle más estructura y más compromiso y más solidez para alcanzar la meta del 2030. Muchas gracias. Finalmente, para cerrar, bueno, yo estoy convencida de que los relatores que están trabajando aquí hoy van a recoger los comentarios, las recomendaciones de los grupos. Tenemos también sus contribuciones por escrito. A mí me gustaría únicamente señalar algunos puntos que me han parecido realmente críticos. Uno de ellos es la consideración en los nuevos objetivos, desde un punto de vista de derecho humano, el derecho a la alimentación, el derecho a una salud adecuada, a unos servicios de salud adecuados, el derecho a los reconocimientos de los pueblos indígenas, o sea, desde el punto de vista del enfoque de derecho humano y no tanto como un objetivo, un mero número a bajar o un mero indicador a considerar. Otro punto que me ha parecido importantísimo, la multidimensionalidad de la seguridad alimentaria, es un tema transversal, es un tema que se ocupa de muchos otros elementos. De hecho, fíjense aquí, la Cruzada contra el Hambre tiene 18 instituciones sentadas en una comisión. O sea, realmente es un tema multitransversal, multisectorial, que implica muchos otros elementos. Otro elemento fundamental, tanto la seguridad alimentaria como la salud, tiene como elemento central a la persona, a la capacitación, a la participación de la persona, y con un punto de vista además de desagregación de datos, la mujer como elemento central en la producción alimentaria y también como gran perdedora en los accesos a la salud, que también lo ha mencionado muy bien la colega. Otro elemento que a mí me ha parecido importantísimo, el tratamiento holístico del tema de los indígenas. Creo que esto es un tema muy, muy importante. Creo que no ha sido, es verdad, es el gran ausente en los objetivos del milenio, y creo que ha habido un enfoque muy, muy sectorial, muy de indicador, ¿no? Y creo que es muy importante el enfoque holístico de la situación de indígenas. El punto también crítico ha salido en muchas intervenciones, la soberanía alimentaria como un nuevo concepto a considerar. Creo que es algo nuevo, pero no por ello menos importante. Es algo realmente que tiene muchas consideraciones económicas, pero también culturales, y no se puede ignorar en este debate. La sostenibilidad fundamental también es un elemento que tiene que estar considerado en los nuevos objetivos del milenio. La producción local, el consumo responsable. A mí esos son elementos que me han gustado mucho porque, no olvidemos, hay enormes desperdicios. Finalmente, un punto que me ha gustado mucho, alguien lo ha mencionado, la salud es una condición, es un requisito para el desarrollo y no es el resultado del mismo. Creo que ese es el enfoque que tenemos que dar. Finalmente, el sector privado ha hablado de la corresponsabilidad en las inversiones. Creo que esto es un elemento crítico también. O sea, creo que el modelo de inversión pública exclusivamente es un modelo obsoleto. Tenemos que ir hacia la corresponsabilidad, pero una corresponsabilidad real, no solamente en el papel, real. Y finalmente, la facilitación de marcos legales que faciliten la inversión, eso es cierto, pero de nuevo con una corresponsabilidad real.
El tema de la tenencia de la tierra, es cierto, hay un problema en México particularmente, el 50% de los productores son ejidales y eso dificulta muchísimo el acceso al crédito, pero el hecho de que haya una privatización de la tierra, quiero decir, se tiene que hacer de una manera muy responsable, muy cuidadosa, porque realmente es un tema muy cultural, muy delicado y no se debe utilizar como excusa, digamos, ¿no? Finalmente, el balance entre seguridad alimentaria y salud creo que es muy importante, los dos enfoques. Quizás a lo mejor no ha sido coincidente, ¿no?, el hecho de que hayan puesto salud y seguridad alimentaria en la misma mesa y el hecho de que las políticas asistencialistas no deben ir solas. Se ha probado que no son suficientes, que tienen que estar acompañadas de un desarrollo productivo que acompañe ese desarrollo. La medida asistencialista mitiga el impacto de la pobreza, pero no lo soluciona. Finalmente, agradecer a todos su participación. Muchísimas gracias y bueno, pues gracias a todos y acabamos aquí. Disculpen. Una intervención Sí. que quería hacer la organizadora. Ok, antes de que se vayan, solamente dos anuncios. Uno, que mañana las personas que van a presentar en los paneles de sostenibilidad que vamos a tener mañana en la mañana, en el panel de empleo y ocupación, en el panel de brecha de desigualdad, en el de prevención y gestión integral de riesgos y el de migración internacional y derecho a la educación, que por favor estén acá a las 8:40 de la mañana para que se puedan reunir con sus moderadores y acuerden la dinámica a seguir, ¿ok? Y que ya los camiones para salir para el evento de esta noche están afuera.